Venga, vamos a conocer un poquito más de la educación contemporánea. Destacamos, a modo introductoria, acontecimientos importantes como la Revolución Industrial, el surgimiento del marxismo, detonantes de los cambios educativos del siglo XIX y principios del siglo XX, y las nuevas tendencias pedagógicas del siglo XX. La edad contemporánea se sitúa en el siglo XVIII. Luego comienza la Revolución Francesa, situada en el siglo XIX, XX y lo que va del siglo XXI. En el último cuarto del siglo XVIII, con los años, se vio la caída del débil sistema feudal y se llega a lo que conocemos como el capitalismo, en donde se consolidan todos los estados y se llega a una globalización. En esta edad contemporánea, la fábrica industrial vino a sustituir al taller. En cuanto al pensamiento, la ciencia y la tecnología avanzaron a pasos agigantados y se implementa un sistema parlamentario y democrático en prácticamente todos los países del mundo. En esta edad, tres grandes acontecimientos históricos sucedieron, lo cual fue la Revolución Industrial en Inglaterra, la independencia de Estados Unidos en América, la cual funcionó como un detonador de las luchas de independencia en colonias españolas, y por último, la Revolución Francesa. La Revolución Industrial no solo ocasionó una transformación tecnológica y económica, sino también social y cultural. No es gratuito que en el siglo XIX surgiera el término autómata, que refiere a una persona que actúa como si fuera una máquina. No existían leyes laborales que protegieran al proletariado, por lo que las jornadas laborales eran de 16 a 12 horas. Era común el trabajo infantil y la muerte de trabajadores por accidentes. En el siglo XIX fue un periodo de profundas transformaciones sociales y sobre todo de exigencias de una nueva clase social. El proletariado generó un impacto considerable en la pedagogía. La educación aún permanecía restringida a los grupos populares, aspecto que cambió notablemente cuando estos requirieron una instrucción más compleja para poder desempeñarse mejor en el trabajo industrial. Esta nueva época de la difusión de la 666, instrucción a los grupos populares, del nacimiento de la escuela maternal, de la difusión de los libros del texto, de las nuevas escuelas para la formación de enseñantes, marca de un retorno a la investigación didáctica, las mayores investigaciones educativas reglamentar, la graduación de la escuela, de la educación, desde el jardín de niños o kinder hasta la universidad. El inglés Robert Owen fundó la escuela infantil en 1816. Además de enseñar rezos, también se realizaban actividades al aire libre y trabajos manuales. Federico Froebel fue una de las figuras más influyentes en la educación preescolar en el mundo. Él decía que la educación ideal del hombre es la que comienza en la niñez y que el foco principal de la educación debiera estar puesto en el juego como la máxima expresión libre del alma. Froebel creó una serie de instrumentos didácticos y educativos para su escuela kindergarten. Hizo hincapié en el fomento de valores religiosos en los niños por medio de actividades manuales y trabajo. Pero el trabajo, la actividad autónoma en el niño, es juego. En la escuela primaria y secundaria, además de la enseñanza de la lengua y las matemáticas, se implementó el estudio de las ciencias acorde con la revolución industrial. En cuanto a la educación marxista, se formuló la exigencia de la educación pública y gratuita en todos los niños, la abolición del trabajo fabril de los niños y la unificación de la educación. Y ya en la segunda mitad del siglo XIX comienza a ocupar un lugar
los grupos marginales, como el proletariado y las mujeres. Para explicar la evolución de la educación del siglo XX y entender dónde están las bases asentadas de la actualidad, tenemos que saber que ha habido marchas y contramarchas históricas que han permitido llegar hasta donde estamos parados en la educación de este siglo. Para ello, nos vamos a asentar en el siglo XIX, el siglo de los inventos. Ya en el siglo XIX estaban los principios asentados y las bases de la escuela nueva con los aportes de todos sus representantes, también llamada escuela activa, como un gran ideal de la educación. Después de la Primera Guerra Mundial, ya en 1919, se van a establecer ciertos puntos. Esos puntos van a definir las características de estos precursores, de este movimiento de escuela nueva en la educación. Entonces, la educación, lo que se va a basar con estas ideologías nuevas es en desarrollar al máximo todas las habilidades de los estudiantes. Pero ¿qué acontecía en ese tiempo? Que no todas las escuelas estaban abiertas al cambio y la escuela continuaba primando el paradigma de un modelo tradicional. Recordamos que un modelo tradicional, la enseñanza era rígida, memorística y autoritaria. El interés de los países socialistas a las políticas educativas en las democracias capitalistas se va a deber al impulso que va a tener la pedagogía traída de varios teóricos, como las aportaciones de John Dewey, de este movimiento que continúa, que es la escuela nueva o escuela activa, que va a lograr llevar a la práctica la enseñanza estadounidense desde otra perspectiva nueva. El gran cambio en la educación del siglo XX será el proceso de institucionalización de esas nuevas pedagogías, de esta nueva pedagogía. ¿Qué implica? Implica un cambio y una respuesta a una nueva educación para una nueva sociedad. Bertrand Russell sostenía que un mundo cada vez más interconectado e independiente requiere de una educación mundialmente. El tiempo le daría la razón al mismo y en el fondo organismos internacionales como la UNESCO pretenderían una relativa estandarización educativa en la mayoría de los países del mundo. En el siglo XX se consolida la dependencia de la pedagogía con la psicología. Los trabajos del psicólogo Jean Piaget, los que transformarían la pedagogía para siempre, a psicología convirtiéndose en una ciencia fundamentalmente para la educación. Nuevas tendencias pedagógicas van a estar vinculadas a los movimientos, a los reclamos estudiantiles que se van a proclamar desde 1968. Todas estas demandas sociales, obviamente que estamos insertados en un contexto, demandas sociales y demandas estudiantiles sobre un pedido de una nueva reformulación en la educación. Lógicamente, cuando hablamos de educación, decimos que el escenario central es cambios en la escuela. Se busca, entonces, generar una democratización en la institución, en la escuela. Pedido de una constante igualdad, entre quienes, entre los actores principales del sistema educativo. Aparte de la familia, ya sabemos que son el maestro y el estudiante. Y así también como el pedido en una democracia institucional de la eliminación de todo tipo de castigos que hubieran a los estudiantes. Muchas gracias.
Estudiantes: Perezotti Gisela, Flores Rosaría Guadalupe, Martínez Díaz Lidia, Córdoba Rocío.